Hola, muy, pero muy buenas tardes. Los saludo con la paz del Señor Jesucristo en este jueves 23 de diciembre del 2021. Estamos una vez más transmitiendo y compartiendo de la provincia de Buenos Aires, precisamente la ciudad de Quilmes, un nuevo tiempo de enseñanza, un nuevo tiempo de impartición de la palabra de Dios, un nuevo tiempo como cada semana que el Señor nos permite poder compartir juntos un mensaje del Evangelio, un mensaje del Señor, del cielo, para traer a cada vida en este tiempo edificación, para traer a cada vida la presencia misma de Dios, a los corazones, a que puedan conocer cada día más al Señor y que juntos podamos llegar a la estatura, ¿no?, de ese varón perfecto que es Cristo, conforme a la medida y la plenitud de Él, por medio de su palabra, por medio de todo lo que Dios está enseñando, ¿sí?, a través de los ministerios, en una casa, en una iglesia, en el cual es la mano de Dios, que está trayendo ordenamiento también al cuerpo de Cristo, ordenamiento también a cada vida, para que todos podamos llegar, ¿no?, a complementar, ¿no?, esa tarea, ese ministerio, ¿no?, ese servicio para Dios, el cual Él ha puesto en nuestro espíritu de la eternidad, ¿sí? Así que bueno, mi nombre es José Luis Vidal, somos Casa Apostólica Emanuel Quilmes, estamos aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, vuelvo a repetir, en este día de calor, aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, pero también agradable, ¿no?, para que podamos compartir juntos este tiempo con la ayuda del Señor, ¿sí?, y poder traer este entendimiento, ¿no?, a todo lo que se está moviendo en este mes, en este tiempo, en este día y lo que va a suceder en los próximos días. Amén. Lo que quiero hoy compartir es con referente a la verdad sobre la Navidad, ¿sí? Sé que muchos han abierto, ¿no?, los ojos con referente a esto, otros todavía están ahí dudando, ¿no?, si realmente festejar o no este día como el día que nació el Señor, ¿no? Y hay mucha controversia, ¿no?, dentro mismo de la iglesia con este tema y más que nunca, ¿no?, nosotros como los ministerios del Señor, del Espíritu Santo en este tiempo tenemos que traer luz, ¿eh?, luz a la gente y revelación correcta, ¿no?, de la palabra de Dios, para que todos podamos salir, si hemos estado en un error, poder corregirlo, ¿no? Yo decía estos días en la radio que la Iglesia Apostólica, una de las cualidades que tiene, ¿no?, es justamente traer un ordenamiento, ¿no?, un ordenamiento. ¿Por qué? Porque viene a corregir, ¿no?, lo defectuoso, ¿no? Y claro, muchos cuando se habla, ¿no?, de corregir cosas que han estado establecido, ¿no?, en las mentes, por ejemplo, en las personas, ¿sí?, se llega a un choque, ¿no?, se llega a repeler toda esa clase de impartición, ¿no?, por más que sea correcta, ¿no? Hay un dicho que dice que para poder quitar algo negativo en la mente de una persona se corresponde darle 10 mensajes positivos, ¿no?, a favor de la verdad y poder erradicar esa mentira, ¿no? Entonces, claro, porque el diablo le funcionó, ¿no?, al principio, ¿no?, con una mentira engañó a la primera pareja de la creación y yo dije, ¿no?, en otros videos, en otras enseñanzas, que Satanás nunca ha cambiado esa metodología. A él le funcionó al principio y lo va a seguir sosteniendo hasta el día que él sea arrojado al abismo, al infierno, ¿no?, junto con todos los demonios, con todas las que hacen maldad, ¿no? Entonces tenemos que despertar como iglesia, tenemos que despertar a la realidad y a la verdad, por más que nos duela, por más que nos quiten la comodidad que muchas veces hemos estado tal vez sosteniendo, ¿no?, sosteniendo cosas que tal vez han estado siendo un tropiezo, una pared para poder seguir avanzando en la edificación como hijos de Dios, para poder alcanzar ese ministerio que todos podemos y todos portamos, amados, porque la iglesia todos hemos sido llamados por el Señor, ¿no? Y también el Señor dijo que muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué dijo esa declaración? Pues claro, porque los llamados, para poder llegar a ser un escogido, tiene que cambiar su mentalidad, no tiene que cambiar esa mentalidad y poder madurar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Por eso estamos hablando y enseñando, ¿no?, sobre el proceso del creyente hacia la madurez,
¿no? Y esto tiene que ver también con ese proceso de madurez, porque si no erradicamos en nuestra vida todo lo que ha sido establecido, ¿no? En nuestras mentes, en nuestros corazones, contrario a lo de Dios, vamos a seguir sosteniendo mentira. Y la mentira, amado, es mentira. Disfrácele como quiera, llamarle como quiera ponerle, tradición, como quiera ponerle tradición generacional, es mentira. Entonces la mentira, ¿cómo se corrige? Decía en este tiempo en la radio, justamente yendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, es la única y suficiente verdad. Toda su palabra es verdad, ¿no? Muchos dicen, claro, porque muchos toman, ¿no? Versículos, incluso versículos de la Biblia, porque a Satanás también le funcionó, para poder, si es posible, engañar a los escogidos. Por eso también los escogidos también son engañados, ¿no? Por la serpiente, por Satanás el diablo, porque es lo que busca justamente que usted y yo no alcancemos todo lo que Dios ha planificado para nuestra vida. Yo decía también en otros videos que mucha gente dentro del cuerpo de Cristo no llegan a cumplir ese propósito y lamentablemente se van de esta vida o de este mundo sin haber alcanzado ese propósito, ¿no? Entonces, claro, cuando uno conoce a Cristo, cuando uno recibe a Cristo como Salvador y Señor, yo decía también, comienza a empezar a ver lo que no veía. ¿Por qué? Porque quitar el velo, que es lo que hace el Señor, una vez que viene la luz, quita el velo, quita la ceguera, quita lo que ha estado obstaculizando para que podamos ver la realidad. Pero muchos, amados, a la hora de ver la realidad, no quieren salir de esa, ¿cómo puedo decirle? Esa falta de conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque está tan arraigado en nuestra mente, ¿sí? Tan arraigado en nuestra alma, que no lo podemos cambiar, ¿no? No lo podemos cambiar. Pero cuando venimos al Señor, cuando venimos y somos parte del cuerpo de Cristo, cuando comenzamos a congregar en una iglesia, cuando empezamos a servir en la iglesia, cuando empezamos a leer la palabra y a estudiarla, nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta, o nos tenemos que dar cuenta, amado, todo el entramado que hay en el sistema del mundo, todo lo que está metido o trabajando en este tiempo en contra de la humanidad. Muchos disfrazan este tiempo con el humanismo y que el humanismo está interesado en el hombre. Amado, es mentira. El humanismo lo que ha hecho todo el tiempo es destruir justamente la humanidad, porque el humanismo tiene que ver con la raza caída del hombre, ¿no? Adán cayó. Entonces, ¿qué nos puede enseñar? ¿No? ¿Qué nos puede enseñar un hombre caído? ¿Qué nos puede enseñar alguien que está metido en el pecado? ¿No? Entonces, claro, cuando conocemos a Cristo y el Señor nos perdona los pecados y empezamos a ver, ¿no? Empezamos a ver la realidad de las cosas, la verdad de las cosas, nos tiene que llevar a quitar aquellas cosas que nos han enseñado que son erróneas. Aún incluso hayamos ido a la escuela, hayamos ido, no sé, o hemos tenido otras religiones, tenemos que quitar todas esas cosas que nos han metido en la cabeza que no son de Dios, que no son de Dios. Y la Navidad, valga la redundancia, no tiene nada que ver, aunque muchos se van a enojar, con el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar un poco sobre eso en esta hora, en esta tarde, ¿sí? Para que podamos entender la claridad de lo que en realidad se está festejando, porque el mundo festeja este día como el nacimiento del niño Dios, pero en realidad no nació niño Dios en esa fecha. Nació otro personaje en el cual a lo largo de toda la historia de la humanidad ha traído confusión, ¿sí? Y confusión al mundo. Y vuelvo a repetir, de esa confusión está Satanás, ¿sí? Y siempre a él le funcionó el caos, la confusión, el desorden. Ama el desorden el diablo, ¿no? Ama la oscuridad, ama todo lo que tiene que ver contra lo de Dios. Y eso es lo que ha inculcado en muchos personajes a lo largo de toda la historia para traer oscurantismo en la vida de la gente, ¿no? En la vida de la gente, disfrazado de sistema, disfrazado de gobierno, disfrazado como usted le quiere llamar, sacerdote, lo que quiera hacer, ¿sí? Pero todo detrás de toda esa figura hay todo un trasfondo oculto y oscuro que proviene de las tinieblas, del infierno, ¿sí? Entonces, vamos a leer como introducción a este tema en el libro, en el profeta Jeremías, capítulo 1, del verso 4 al verso 10, ¿sí? Que para que usted tenga una base de lo que tiene que usted poder tener en su corazón. Y creo que una vez ya lo compartí este versículo, pero viene a relevancia lo que quiero compartir. Dice: el Señor, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, o sea, a Jeremías,
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, o sea, Jeremías dijo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto, y escucha estas palabras, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. ¿Sí? O sea, acá vemos que Dios llama a este profeta Jeremías. Igual tiene que ver con lo que ha llamado el Señor a cada uno de nosotros, como sus siervos, como sus ministros, como sus hijos de Dios, el cual nos ha hecho para ser partícipes de la naturaleza divina por medio del sacrificio de Jesús. Hemos sido adoptados como hijos de Dios a creer en Jesús, pero también tenemos un llamado a predicar la verdad de Dios, que es su palabra. Dice ahí que Él nos dio ya palabra en nuestra boca, pero muchos, cuando Él dice Jeremías, yo soy un niño, está declarando todavía que le está faltando un grado de madurez. O sea, está diciendo con esa palabra, ¿qué voy a poder decir yo si no tengo por ahí ese conocimiento, ¿no? Que muchos también le pone esos peros a Dios, ¿no? Pero dice ahí el Señor que yo ya te puse palabra en tu boca, yo ya te estuve enseñando. Ya antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que estuvieses en la panza de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones, te di por palabra de Dios que declares a las naciones para que salgan, ¿no? Que salgan del error. ¿Del error de quiénes? De las naciones, de los reinos, de lo que ha estado estableciendo, ¿no? Todo lo que es un sistema del enemigo, ¿no? Anti Dios, que ha sido como reguera de pólvora a lo largo de toda la historia de la humanidad, para traer confusión y destrucción, y que el hombre nunca conozca a Dios y se aparte del propósito de Dios. Por eso dice ahí que el Señor lo envía a este profeta, a Jeremías, a declarar su palabra, y que no tenga miedo, porque en este tiempo muchos siervos de Dios tienen miedo a poder proclamar la verdad, y piensa que porque digan una verdad le van a clausurar, por ejemplo, la iglesia, o le van a hacer cerrar la iglesia, o le van a quitar el fichero de culto, ¿no? Y todo eso por ir en contra de lo que está mal. Y acá el Señor es claro, vas a decir lo que tengas que decir, aunque muchos se enojen, aunque muchos se opongan, tenés que hacerlo porque yo te envío. Y entonces, cuando el Señor nos envía a hacer una tarea eterna, porque es eterna, porque antes de la fundación del mundo ya nos capacitó, ya nos llamó, ya nos santificó para que hagamos la tarea y que no tengamos miedo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos va a proteger, ¿por qué tenemos miedo del hombre? ¿Quién es el hombre para que nos ponga a tener miedo si no puede matar nuestra alma y nuestro espíritu? Podrá herir nuestro cuerpo, podrán hacernos callar, ¿no? Como con otras cosas, pero no van a poder parar a Dios, no van a poder parar lo que Dios ya planificó para lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, nos ha puesto el Señor en la tierra como sus siervos, como sus profetas, para declarar la verdad de Dios. Un profeta declara la verdad de Dios, ¿no? Un profeta que marca una dirección correcta de parte de Dios para que muchos salgan del error. Y ahí andan muchos profetas, pseudos profetas, ¿no? Proclamando algo que Dios no le mandó. Y hay muchos profetas, pseudos profetas, que solamente le dicen a la gente lo que quieren escuchar. Y nosotros, como profeta verdadero de Dios, como la iglesia profética que somos de parte de Dios, tenemos que decir la verdad, le guste o no le guste a quien oye, a quien oiga, ¿sí? Porque se nos puso para derribar todas estas maquinaciones sobre reino y naciones. Y cuando habla de nación y reino, está hablando de las tinieblas, está hablando de los sistemas diabólicos que el diablo ha puesto en la humanidad, ¿no? Y por nosotros Dios nos puso para arrancar todo eso, para destruir, para arruinar,
para derribar todas esas maquinaciones que el diablo planificó con toda la humanidad por medio de hombres impíos, que eran títeres del infierno. Pero en cambio, ¿qué tenemos que hacer una vez que nosotros compartimos una verdad? Es edificar, ¿no? A la vez, traer edificación al cuerpo, traer lo correcto de parte de Dios y plantar lo correcto en los corazones de parte de Dios, para que la gente o las personas puedan también desarrollarse con total plenitud en la verdad. Por eso sigue diciendo Jeremías, ¿no? El Señor ahí en el mismo capítulo 1, versos 16 al 19, dice ahí: y a causa de toda su maldad proferiré mi juicio, dice el Señor, contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, escuche esto, los reyes propios del pueblo, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amado, si Dios está con usted y está conmigo, no tenga temor de decir lo que tiene que decir verdadero, porque Dios lo va a proteger, Dios lo va a cubrir, lo va a guardar, y nadie va a poder tocar ni un pelo de su vida, ni un pelo de su vida. ¿A dónde lo veo esto? Véalo en Daniel. Si algunos de sus amigos, por no inclinarse ante la estatua, fueron quemados en el horno. O busque a Daniel si en el foso de los leones un león le comió o le hizo algún daño. Amado, estamos en este tiempo contra todo un sistema totalmente contrario a lo verdadero de Dios, incluso dentro del pueblo de Dios. Porque ahí dice contra reyes de Judá, y está hablando del mismo pueblo de Dios, contra príncipes, contra sacerdotes, ¿no? Personas que no están en la verdad, que confunden al pueblo. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? En este tiempo, ¿a quién prestamos oído? ¿Sí? Y si nosotros tenemos la verdad y tenemos la palabra y Dios está con nosotros, tenemos que anunciar lo verdadero de Dios. Y todo el mundo, o hay parte del pueblo de Dios que está metido en idolatría. Y yo decía todos estos días, estoy enseñando eso, ¿no? La idolatría es lo peor que le podemos hacer a Dios. Porque nosotros vamos a adorar y a servir, valga la redundancia, a los que le prestamos adoración, ¿sí? Y solamente Dios nos creó para adorarle y servirle a Él. Entonces, si usted adora y adora a otros dioses ajenos fuera de Él, usted está sirviendo a esos dioses. Usted me va a decir, no, yo no sirvo a esos dioses. Lo dice la palabra. Incensaron a dioses extraños, la obra de sus manos adoraron, ¿no? Entonces tenemos que entender que en este tiempo, si usted no abandona la idolatría y parte de lo que nosotros nos han enseñado es idolátrico, entonces tenemos que empezar a desarraigar todas esas clases de cosas que nos han metido aún incluso desde niños, aún nuestros propios padres, también por ignorancia, ¿no? Porque algunos por ignorancia nos transmitieron los mismos valores, las mismas tradiciones sin conocer la verdad. Pero si usted ha conocido la verdad, ha conocido a Cristo, este le hace libre de toda confusión, de toda maquinación, pero para eso tenemos que ser valientes, como le dijo el Señor a Jeremías, ciñete los lomos. Está hablando, sé valiente, ¿no? Levántate y haz lo que te mando a hacer. No temas, ¿sí? No temas. Y Ezequiel, capítulo 44, verso 23, dice allí también al profeta, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Y aquí, si usted lee todo el capítulo 44 de Ezequiel, está hablando del templo de Dios que ha sido profanado por la idolatría, por sacerdotes que han metido todo lo que es ídolo dentro del templo mismo de Dios, y por eso es, ahí si usted lo lee, y llega un momento en que Dios le dice a los levitas, aquellos que no se inclinaron
a estos dioses a hacer el trabajo sacerdotal, porque aún los sacerdotes se habían corrompido. Entonces le dice, ustedes enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo que es santo y lo profano, y le enseñarán a discernir, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que discernir, ¿no? Discernir en este tiempo lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Usted va a decir, sí, pero el Espíritu Santo nos lleva a ese discernimiento, sí, lo va a llevar a ese discernimiento, pero si usted se cierra al Espíritu, Él no puede hacer nada para cambiar su mentalidad, y eso vamos a hablar un poco de eso. Amén. Entonces estamos hablando de que debemos alcanzar madurez dentro del cuerpo de Cristo, y parte de esa madurez tiene que ver con entender lo que sí merece ser objeto de adoración y lo que no. Separar lo santo de lo profano, lo limpio con lo no limpio, lo puro con lo inmundo. No hay concordancia entre estos dos puntos, ¿sí? O es santo o es profano, o es limpio o es sucio, o es puro o es inmundo. No hay un término medio para Dios en las cosas, ¿sí? Por eso dice, si usted no adora al verdadero Dios, va a adorar a los dioses ajenos, dioses extraños, ¿sí? No hay un punto medio. Todos trajimos toda esta clase de pensamiento, porque yo también, ¿sí? Al llegar a la iglesia vine con todo un bagaje de pensamiento anti Dios, vuelvo a repetir, queriendo no querer, como dice el chavo, hemos sido, ¿no?, arrastrados a toda esta corriente sistemática. Todos trajimos toda esta clase de pensamiento al entrar a la iglesia, que están tan arraigados en nosotros que se han tornado fortalezas, argumentos y orgullo, que están en oposición a Dios y que de algún modo van a impedir nuestro sano crecimiento hacia el propósito de Dios, ¿sí? Al apóstol Pablo, a la iglesia de Corinto, segunda carta, capítulo 10, versos 3 y 6, dice así su palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va transformando en todo este proceso hacia la madurez, pero no puede intervenir en los corazones, y cuando hablo de corazón estamos hablando de mente, que no sean determinados a cambiar sus pensamientos. El Espíritu Santo no puede forzar a ninguna persona si ésta no quiere cambiar sus pensamientos. Él respeta esa decisión, ¿sí? Él respeta esa decisión, así como también respeta a aquellos que van a festejar la Navidad, ¿sí? La va a respetar, pero Él no está en ese festejo. Lamentablemente se lo tengo que decir, ¿sí? Pero también se reserva todo lo que el propósito del Padre ha determinado con esa persona si ella no toma la decisión de cambiar. Si usted no cambia su pensamiento, usted va a privar su crecimiento sano para poder hacer lo que Dios le mandó a hacer, ¿sí? Jeremías tuvo que cambiar su pensamiento, ya no pensar que era un niño, sino un hombre maduro. Y Ezequiel lo mismo, ¿sí? Y así con todas las personas que le obedecieron a Dios en todos los tiempos, ¿sí? Por eso Romanos capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo nos insta a renovar constantemente el espíritu de nuestro entendimiento para poder comprender y entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Como vamos a hacer esta clase de cambio, justamente lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, llevando preso todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que debemos remitirnos a lo que Jesucristo enseñó, que si lo que pensamos, escuche esto, que si lo que pensamos no está enseñado por el Señor, entonces no son de Dios y debemos quitarlo, ¿sí? Debemos quitarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Llevar preso, dice, cautivo. Y escuche esto, llevar preso a alguien es quitarlo de un lugar, ¿no?, y trasladarlo a otro lugar donde hay un juez y tiene que dar explicaciones de sus hechos para que se dé sentencia, ese juez de sentencia a lo que ha hecho como delito o lo declare libre de culpa y cargo si es inocente. Entonces llevado ante este, y sí o sí se tiene que sujetar lo que éste ordene conforme a la ley, hablando en términos jurídicos, ¿sí? Si alguien lo prende a usted, lo lleva detenido porque cometió algún delito, usted tiene que ser llevado ante un magistrado, ante un juez,
¿sí? Y allí presentar las pruebas o los descargos o las acusaciones, ¿no? Y estar allí pendiente a ver qué determina ese juez, si usted es libre o es reo, vamos a decirle, ¿no? Entonces está hablando aquí de llevar preso todo pensamiento cautivo, preso, ¿sí? A la obediencia, ¿a quién? Al juez, al juez, ¿sí? Al Señor, pero lo espiritual también, ¿sí? Escucha esto, lo espiritual, aquí en la tierra hay un tribunal, ¿sí? Que está en la tierra y se llama Espíritu Santo, el cual es el juez de la iglesia de Jesucristo en la tierra, ¿no? No dice el Señor Jesús, Juan 16:8, que el que convence de pecado, de justicia y de juicio aquí en la tierra no es el Espíritu Santo. Entonces es un juez. ¿Qué es la actividad propia de un letrado? Determina juicio y justicia entre partes, ¿sí? ¿Cuál es el delito? El pecado, siempre, ¿no? Siempre tenemos ese problema, ¿no? Del pecado. Ahora, el defensor de los creyentes, acusado, es un abogado y este es Jesucristo, ¿sí? Gloria a Dios por eso. Tenemos un abogado que nos va a defender, ¿sí? Pero también tenemos que hacernos cargo si hemos estado haciendo lo contrario y cambiar, ¿sí? Entonces, si el Hijo os libertare, dice Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque este abogado tomó nuestras faltas como propias, haciéndose cargo, declarándonos libres a precio de pagar la fianza por medio de su cruz y de su sangre. Somos justificados por la fe puesta en Él, delante del juez mayor, su Padre en los cielos, ¿sí? Pero en la tierra, este trabajo lo hace el Espíritu Santo, el de juzgar. Muchos dicen, a mí nadie me juzga. Amado, el Espíritu Santo constantemente está prestando o está haciendo el trabajo de un juez dentro de su pueblo, dentro de la iglesia, ¿sí? Estamos hablando dentro de la iglesia, pero en el mundo también, amado. Porque el convence de pecado y justicia de juicio es el Espíritu Santo, no es ni usted ni yo, ¿sí? Pero para eso tenemos que predicar la verdad. En donde la Santa Cena, por ejemplo, es un tribunal aquí en la tierra, donde tomar la Santa Cena nos habilita ese perdón de parte de Dios, ¿sí? Allí en la Santa Cena, el cual nos va a contradecir a Jesucristo, al Espíritu Santo, y nos convence que si nos arrepentimos de todos nuestros pecados, somos perdonados, y entonces debemos de cambiar nuestra mente para que nuestra conducta cambie a no hacerlo más, o sea, cambiar constantemente nuestro entendimiento, ¿sí? Nuestro entendimiento, corregir lo que está en error y hacer lo correcto. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿sí? Pero la gracia no es para que sigamos transgrediendo la ley. Se entiende ley a toda la palabra de Dios en total sujeción a lo que Dios mismo estableció en ella, ¿sí? No estamos hablando de los mandamientos, de las ordenanzas que tenía Israel, estamos hablando de toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es ley para Dios, ¿sí? Estando en la ley o estando en la gracia hay que obedecerla, ¿sí? Hay que obedecerla. Si Dios lo dijo, entonces lo tengo que creer, y si lo creo, tengo que obedecer. Si lo que pienso o hago no está permitido por Dios, entonces hay que desecharlo, ¿sí? Llevar preso a la obediencia a la palabra de Dios y castigar toda desobediencia. ¿Cómo la castigamos la desobediencia? Poniéndonos en obediencia a lo que sí Dios demanda de su palabra. Amén. Parece un juego de palabras, pero tiene que ver con suplantar la desobediencia con la obediencia a la verdad, ¿sí? Dije recién que toda su palabra es la verdad, ¿sí? Si usted está en la palabra, entonces está en la verdad y tiene que obedecerla. Es así como se nos ha introducido es así como se nos ha introducido dentro de la iglesia herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas traídas por hombres y mujeres a la cual el Señor Jesús llamó en Mateo 24 falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Su misión, apartarlos de lo verdadero, si es posible, a los escogidos, engañándolos. Amén. Jesús lo dijo antes, amado. Jesús lo dijo antes, que vamos a ser engañados, aún a los escogidos, aún trayendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas, disfrazados de cristiandad. Amén. Entonces lo que es peor es que la iglesia en estos pensamientos anti-Dios o anticristo los han adoptado como dogmas de la fe y de enseñanza correcta. Pero a la hora de catalogarlo por medio de las Sagradas Escrituras no son verdades, sino mentiras. Por lo cual deben caer a tierra toda palabra de mentira.
Solo la palabra verdadera no cae a tierra y permanece para siempre. Por mucho tiempo la Iglesia ha adoptado esta festividad de la Navidad como un hecho en el cual debemos festejar o rendir honor, sí o sí. ¿Por qué? Porque la tradición lo ha enseñado así y no debemos contradecir, ¿no? Ahí andan muchos diciendo, no contradigas si alguno quiere celebrar la Navidad, no le digas que no lo haga. Amado, es como decirle, como le dijo Jeremías, soy un niño, ¿cómo voy a decirle la verdad? ¿Se van a enojar? Amado, aquí le vamos a obedecer, ¿sí? Aquí le vamos a obedecer en este tiempo, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos rindiendo honor? ¿A quién estamos festejando en este tiempo si no es al Señor? ¿Sí? Porque la tradición lo ha enseñado así y no debemos contradecir, porque ¿cómo no vamos a festejar si nació Jesús? ¿Cómo no vamos a festejar, ¿no?, el día de su nacimiento? Es como decir, bueno, yo no festejo mi cumpleaños, ¿no? Es otro tema para otra enseñanza, pero, amado, todo lo que tiene que ver con festejos de cumpleaños, si usted lee la Escritura, ¿sí?, solamente hubo dos personajes en la historia que celebraron su cumpleaños. Uno fue Faraón y otro fue Herodes, ¿no? Entonces, a la hora de festejos de cumpleaños no es tan bíblico y santo como se parece. Encima nos ponemos tan evangélicos a defenderlo diciendo, nosotros no adoramos ídolos o imágenes, pero sí respetamos la Navidad, respetamos el arbolito de Navidad, los regalos, Papá Noel, ¿no? Y si se juntan la familia es la oportunidad, y nos volvemos ahí evangelistas, ¿no? Y es la oportunidad de que conozcan a Jesús. Son argumentos que a nuestra forma de pensar parece suenan correctos, pero amado, díganme uno que en el momento de esa reunión se acordó del Señor Jesús. Seamos sinceros, ¿sí? Se están más pendientes en dónde van a pasar la fiesta, lo que van a comer, a beber, a vestir y el regalo que van a recibir o a dar, que es lo que en realidad representó que Jesús un día nació. Y ni les mencione que Jesús, porque los van a tomar como fanáticos y religiosos. Así desechan al Señor y nos volvemos infructuosos a la hora de compartir el Evangelio. Amados, si nosotros vamos a festejar lo que el mundo festeja, nos hacemos uno con el mundo. Y Dios dijo, si somos amigos del mundo, somos enemigos de Él, ¿no? Y encima hay hermanitos, entre comillas, que no son de buen testimonio en estas fiestas también, haciéndose parte con los incrédulos a beber de más. ¿Sabe la cantidad de cristianos que en esta fecha caen en pecado, en lazos del diablo? No es menor el tema. El Espíritu Santo no participa de este festejo. Le tengo que decir, si usted espera que el Espíritu Santo esté en medio de ese festejo, no lo va a hacer, no lo va a estar, porque no es santo, no es de Dios. Si Él no está presente, entonces no hay convicción de pecado, de justicia ni de juicio. Entonces lo haremos en nuestra fuerza, tratando de convencer a los inconversos a que se arrepienten y alcancen salvación. Nosotros no convencemos ni al gato, lamentablemente, sin la intervención del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no tomarás el nombre de Dios en vano, es el segundo mandamiento. Luego dejar la idolatría. ¿Y qué es no tomarás el nombre del Señor en vano? Es tomar lo que el Señor no estableció para honrarlo tomándole como santo su propio nombre. La gente o el mundo al festejar esta Navidad está declarando el nombre del Señor en vano, porque está adorando a lo falso, a lo profano y no a lo verdadero. Sabiendo o no sabiendo, está adorando a dioses falsos, es decir, a demonios. Cuando arman el llamado pesebre, están haciendo honor a estos personajes. La Iglesia lo ha conmemorado en sus propios santuarios, profanando el lugar santo con lo profano, lo de Dios con los de los demonios. La Navidad que se festeja el 25 del 12 de diciembre no tiene que ver con el nacimiento de Jesús, sino de otro personaje, ¿sí? Se le está honrando a un anticristo, a un antidios, a Nimrod, ¿sí?, representado en Tamuz, fruto de una relación incestuosa de este con su madre Semiramis. Nimrod muere y su esposa madre, dice que Nimrod se reencarnó en Tamuz, dando así honrar el nacimiento de este, y justamente un 25 de diciembre. Y a este se le considera el dios Sol, el rey Sol, ¿sí?,
el cual muchas naciones incorporaron como su Dios, y al cual honraron principalmente la ciudad de Nimrod, que fundó Babilonia, Nínive, Canaán, Egipto. ¿Sí? Salieron de este personaje. Luego todas las naciones que tomaron parte de esta confusión, trayendo a lo largo de toda la historia de la humanidad postdiluviana. Todos los imperios salieron de esta Babilonia, cambiando de nombre, pero en cada imperio acomodaban al mismo Dios. Otros lo llamaron Osiris, por ejemplo en Egipto, Osiris el varón, Osiris la mujer, Isis el varón, Baal, ¿sí?, con Acera, Astarot con Astartec, Dios hombre y acompañado de su Dios mujer, Semiramis con Nimrod. Haciendo referencia a Semiramis y a Nimrod, cambiando sus nombres, escondiéndose entre otros nombres. Bíblicamente hay 6 imperios, y todos ellos acomodaron a estos dioses falsos, asociando a otros demonios más con ellos, formándose así el mundo idolátrico, ¿no? Los 7 imperios que menciona la Biblia: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, ¿sí? Y falta uno, el 7º, el del Anticristo. El imperio que absorberá todas en uno. Lea Daniel, capítulo 7 al 11, lea Apocalipsis 17, versos 9 al 13, ¿sí? Esa referencia para que usted lo pueda complementar con esto. Dentro del imperio romano, escuche esto, se dividieron otros imperios menores que narran que son 10, en la revelación de Daniel, llamados el barro mezclado con hierro, hasta que llegue el control del Anticristo, el 7º imperio. Entonces el mundo entero está bajo el imperio romano en este tiempo todavía, disfrazado hoy de gobiernos de las naciones, hasta que les entreguen el control de todo el mundo al Anticristo. ¿Sí? El que absorbe todos los sistemas imperiales es uno centralizado, o sea, el propio Anticristo. En todos estos sistemas antidios, porque todos los sistemas son antidios, están las 3 patas del poder imperial: el gobierno por un hombre, el religioso por un sacerdote y el militar por el ejército de hombres que ejercen el poder o la mano de hierro por la fuerza que los pueblos adopten los otros 2 demandantes, detrás de ellos con total dependencia a ellos sin oponerse para no ser castigados. ¿Sí? Cualquier coincidencia con la realidad de hoy, cualquier semejanza con la realidad de hoy es pura coincidencia, ¿no? ¿Cuál será el sistema de gobierno del Anticristo? El mismo que usó Nimrod, la madre de todas las rameras, Babilonia, ¿sí? El cual Nabucodonosor tomó también cuando fue imperio en su tiempo, con la salvedad que después este se convirtió al Dios verdadero. Es una figura del gobierno anticristo antes de su conversión. Pero bueno, esto hago en referencia histórica, bíblicamente postdiluviana, para que usted pueda estudiarlo y que saque sus propias conclusiones. ¿Sí? Pero quiero hacer hincapié en el tema de la Navidad y su festividad. ¿Cómo llegó este pensamiento a Roma? Bueno, el Imperio Romano fue tomando territorios y fueron incorporando los dioses de esas tierras. Grecia, por ejemplo, era también una nación muy idólatra, y Roma tomó de esos dioses y les cambió sus nombres y lo oficializó como propio de Roma. Y así llegamos a Constantino, el emperador número 45 en sucesión desde Tiberio, el primer emperador o César que tuvo Roma. Constantino, quien fundó la Iglesia Católica, no la fundó ningún cristiano, no la fundó ningún apóstol, ni el propio Jesucristo, la fundó un emperador, la fundó un hombre impío, Constantino. Quien fundó la Iglesia Católica puso esta fecha del nacimiento de Jesús para honrar a su Dios, el Rey Sol. Fue él el que introdujo toda idolatría, paganismo, dejando todo lo profano dentro de la misma, o sea, de la Iglesia. Muchos dicen, pero él se convirtió al cristianismo. Sí, muchos dicen que él se convirtió, y fruto de esa conversión fundó una religión llamada católica cristiana. Son mentiras. Lo que él hizo fue inventar una religión oficial, y como el cristianismo había crecido tanto que mucha gente se les podía rebelar a sus órdenes, entonces pensó, como hoy muchos piensan, si los contradigo voy a tener problemas. Entonces, como dice el refrán, si no puedes contra ellos, úneteles. Pero esta conversión engañosa confundió a muchos que sí creían en la verdad revelada por la Iglesia Apostólica, y se pusieron sumisos al César
porque éste además les prometió cargos dentro de la nueva religión oficial del imperio. ¿No? Voy a repetir, aquí semejanza con lo de hoy es pura coincidencia, siempre se repite la misma historia, porque estamos en el mismo imperio románico. A ver, nunca fue bueno el Estado e Iglesia unida. Hoy vemos que se sigue repitiendo lo mismo. La Iglesia siempre debe estar separada del Estado, pero muchos no lo entienden y se meten en política, hablando de siervos de Dios. Fue así que él mismo nombró al jefe de este movimiento religioso Papa, Constantino, tratándole el respeto a la paternidad verdadera que se desarrolló en la Iglesia Apostólica. Pero esto es para otro tema, aunque influyó porque lo que decía este Papa tenía como palabra divina dada por el emperador o el César, que muchos lo tenían a César como un dios, aparte de eso. Y había que obedecerla porque si no se estaba desobedeciendo a Dios, ¿no? Control sobre control. Amén. Lo primero que borró dentro de la iglesia fueron los ministerios. Estos mismos mutilaron el cuerpo, pero esto es otro tema, voy a decir, para otra enseñanza, porque los cortaron porque los ministerios eran los que portaban la palabra de verdad y podía despertar a las masas a rebelarse contra el sistema. Lo que sí quiero dejar en claro es que este día festivo lo impuso Constantino, pero que no hace referencia al verdadero día en el cual nació nuestro Señor. Por más que hubiera acertado el día en el cual nació, tampoco se nos mandó a festejar dicho nacimiento, ¿no? Claro, porque dice mucho que lo festejaron los pastores, los ángeles, los sabios del oriente, como dicen los evangelios, principalmente Mateo, entonces debemos festejarlo. Entonces no hay un solo versículo, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, que se nos ordene tal festejo, ¿no? Búsquelo, busca algún versículo que diga que tenemos que celebrar la Navidad, ¿no? Entonces cambiaré de opinión. Que lo hayan celebrado en su momento dicho nacimiento, ¿no? Cuando nació de verdad, no da pie a que se lo siga celebrando porque Jesús sigue vivo, no en estado de niñez, sino como hombre, con cuerpo glorificado, y así volverá. Toda opinión sale del fruto de nuestros pensamientos, como dije al principio, que están tan arraigados y que muchos se cierran a la verdad. Entonces Navidad significa natividad, que significa natalicio, o sea, el día del nacimiento de una persona, ¿sí? Es lo mismo festejar, por ejemplo, decía en los días en la radio, que si usted nació, por ejemplo, el 13 de julio, se lo festejen el 13 de diciembre, no es lo mismo, porque usted no nació el 13 de diciembre, nació el 13 de julio. Bueno, lo mismo está pasando o ha pasado con esta fecha en la cual Jesús nació. Pero así todo, lo voy a repetir, no nos manda el Señor a celebrar su nacimiento. Y tampoco nació el 25 de diciembre, ¿no? Pero sí hubo un día en el cual nació. Los evangelios datan principalmente Mateo capítulo 1, verso 18, el capítulo 2, nos narra dicho nacimiento y quien estaba gobernando Judea, que era Herodes, ¿sí? Y el cual los sabios del oriente visitaron al niño y que éste mandó a matar a los niños menores de 2 años para abajo. Entonces tampoco se supo en ciencia exacta cuál fue ese día. Pero se entiende que estos sabios fueron a ver a Jesús cuando éste tenía 2 años, pero no en el establo donde nació, sino ya cuando se encontraba en su casa con María y su padre adoptivo José. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 5, a capítulo 2, verso 40, nos narra cuando Jesús nació. Lucas, en cambio, nos narra quiénes reinaban en ese momento en el cual Jesús nació. El emperador de Roma era Augusto, el primer César, el primer gobierno, y su consiguiente Tiberio, en los tiempos en los cuales estuvo el Mesías en la tierra, ¿sí? Augusto y Tiberio era el lazo en el cual el Señor emprendió su ministerio en la tierra, ¿sí? Saque sus conclusiones, saque la fecha en la cual ellos estuvieron, y ahí entre medio de eso se puede sacar la conclusión en qué fecha nació, ¿sí? Y cuando Jesús nació estaba Augusto de César, Cirenio gobernador de Siria, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe en Iturea, Lisanias tetrarca en Abilinia, y los sumos sacerdotes Anás y Caifás en Israel. También nos da fechas y ocasiones. Amén. La Biblia no habla de fechas correctas, ¿sí? Pero nos lleva a poder sacar cálculos, ¿sí? Con todos estos datos que el evangelista Lucas y el evangelista Mateo
nos dejó escrito, ¿sí? Si hubiera nacido en tal fecha, ellos lo hubiesen puesto, amado. Entonces no podemos nosotros decir, bueno, nació tal día, tal fecha, porque nadie, así como el regreso del Señor, no sabemos en qué momento va a venir, lo mismo la fecha en cual Él nació de verdad. A ver, hay aproximaciones, hay cálculos que debemos hacer, su nacimiento y su regreso, ¿sí? No nos prohíbe el Señor no calcular. Lo que nos dice el Señor que no lo sabemos, pero que va a ocurrir, su regreso va a ocurrir. Amén. Así que usted y yo, como hijo de Dios, como cristianos, no estamos esperando un nacimiento, estamos esperando un regreso, ¿no? Estamos esperando la parucía del Señor, que viene a buscar a su amada, a su iglesia, ¿sí? No viene a nacer de nuevo. Él ya está más vivo que usted y que yo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que no fue ni en diciembre ni el 25 en cual nació Jesús. Su nacimiento no fue en invierno tampoco. A ver, no fue en invierno tampoco, porque si no hubiesen estado los pastores presentes en ese momento, ¿sí? Esta fecha fue puesta por la Iglesia Católica Romana cuando se fusionó el Imperio Romano con la Iglesia, haciendo esa religión oficial del imperio por medio de Constantino a comienzo del siglo IV, ¿sí? Sabiendo el César que mucha gente se había convertido al Señor, abusando así para controlar a la gente, ¿sí? El Imperio Romano tomó los dioses griegos, les cambió su nombre por los dioses romanos, y esto mismo dio a pie a que se introduzca a la iglesia disfrazado de santos, creando así el paganismo dentro de la iglesia cristiana. Es entonces que la iglesia católica, fomentada por el Imperio Romano, metieron estas corrientes paganas e idolátricas, trayendo confusión, mentiras y engaños. A ver, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por ejemplo, ¿no? Jesús nació un 25 del 12. Escuche esto, ellos mismos, los católicos, ¿sí? También están confundidos en esta fecha y ellos mismos lo declaran. La enciclopedia, por ejemplo, católica edición 1911, dice de la Navidad lo siguiente: la Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio de enero se centraron en la fiesta de la Navidad. Del día natal, Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, reconoció la siguiente verdad: no vemos en las Escrituras que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado una gran banquete el día de su natalicio. Solo los pecadores Faraón y Herodes celebraban con gran regocijo el día en que nacieron de este mundo. La Enciclopedia Británica de 1946 dice: la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la Iglesia. No fue instituida por Jesús el Mesías, ni por los apóstoles, ni por las autoridades bíblicas. Fue tomada más tarde del paganismo. La Enciclopedia Americana, edición 1944, dice: la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. La comunión, o mejor dicho, la Pascua, instituida por la autoridad bíblica en el Nuevo Testamento, es una conmemoración de la muerte de Cristo. En memoria de este acontecimiento, la Navidad se instituyó una fiesta en el siglo IV, ¿sí? Cuando se fundó esta religión oficial. En el siglo V, la Iglesia Occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día la antigua festividad romana en honor al nacimiento del sol, ya que no se conocían la fecha exacta de nacimiento de Cristo. ¿Quién nació en esa fecha? El Rey Sol, ¿no? El Rey Sol, el dios de este emperador, ¿sí? Estas autoridades históricas demuestran que durante los primeros 2 o 3 siglos de nuestra era de los cristianos no celebraban la Navidad. Esta fiesta fue introducida en la Iglesia romana en el siglo IV de nuestra era y en el siglo V se estableció oficialmente como fiesta cristiana, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaron la fecha si la desconocían? ¿Sí? La Navidad es una de las principales tradiciones del sistema corrupto llamado Babilonia, y como tal es censurado en las profecías y enseñanzas bíblicas. Tiene sus raíces en la antigua Babilonia de Nimrod, ¿sí? Lea allí Génesis capítulo 10 del verso 6 al verso 12 y lea Génesis 11, que habla de este siniestro personaje, anticristo, antidios,
¿sí? Génesis 10, del 6 al 12 dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Los hijos de Rama, Seba y Dadán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria, edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿Sí? Cuando habla de cazador delante de Dios, está hablando de enemigo de Dios. Está hablando de alguien que el primer hombre que se opuso postdiluviano ante Dios. Anti-Dios, ¿sí? Anticristo. O sea, él mismo se constituyó anticristo, porque su naturaleza fue transformada, fue cambiada por Satanás el diablo, ¿sí? Si bien él fue un hombre que descendió de Cam, ¿sí? Su padre fue Cus, su bisabuelo o su bisabuelo fue nada más y nada menos que Noé, ¿sí? O sea, venía de una raíz en la cual tenía que haber seguido la línea cronológica cristiana o de Dios, pero se constituyó enemigo de Dios, ¿sí? En otro momento vamos a hablar qué es lo que hizo Cam, qué fue lo que ocasionó que la tercera generación le saliera este personaje, ¿sí? Es otro tema eso. Pero quiero decirle que Nimrod fue el primero que estableció esas ciudades, esas naciones, esos reinos, en el cual implantó en ellos todo un sistema de confusión. Babel significa confusión, ¿sí? En el cual plantó allí todo un siniestro paganismo demoníaco, ¿sí? Demoníaco. Si usted lee cuando él va y convence a aquella gente, a aquellas ciudades, a que edifiquen una torre para llegar al trono de Dios, en realidad lo que estaba haciendo estaba engañando, amado. Porque el problema que quería hacer él, lo que él estaba tramando, es abrir los portales a las entidades demoníacas para que entren a la tierra y tomen el control total de la tierra. Entonces, cuando Dios vio todo ese mover, fue y confundió las lenguas, confundió los idiomas, y así desistieron y se esparcieron por toda la tierra. Pero, amado, todo eso que se esparcieron por toda la tierra llevaron los pensamientos de este siniestro personaje Nimrod, ¿sí? Entonces, data la historia, ¿sí? de este personaje que fue nieto de Cam, hijo de Noé, ¿sí? De descendencia, ¿no? Fue el verdadero fundador del sistema babilónico, sistema de la competencia organizada de imperios y gobiernos humanos, el sistema económico del lucro, el cual se ha apoderado del mundo desde entonces. Nimrod construyó la Torre de Babel, la Babilonia original, Nínive y muchas otras ciudades, en total 10 en total, ¿sí? Las que él gobernaba, lo que él dirigía. Organizó el primer reino de este mundo, ¿sí? El primer reino del mundo lo organizó este siniestro antidios. El nombre Nimrod se deriva de la voz hebrea Marat, que significa rebelar, ¿sí? Es el primero que se rebeló después del diluvio contra Dios. Fue el primer apóstata, el primer anticristo, el primer opositor contra Dios. Era tan perverso que se casó con su madre Semiramis. Este murió prematuramente, ¿sí? O sea, murió antes de tiempo. Su llamada madre esposa, Semiramis, propagó la perversa doctrina, ¿sí? De la supervivencia de Nimrod como ser espiritual, ¿sí? De esa relación incestuosa Nasar-Tamuz, ¿sí? Tamuz, y esta hace correr la voz de que ese Tamuz era Nimrod encarnado en él, ¿sí? Sostenía que de la noche a la mañana un gran árbol surgió de una cepa muerta, ¿no? De ese árbol, lo cual simboliza el nacimiento de Nimrod, una nueva vida. El árbol de Navidad, ¿sí? Representa ese acontecimiento. Ella declaró que en cada aniversario de su natalicio, Nimrod dejaría regalos en el árbol. La fecha de ese nacimiento era el 25 de diciembre. Era aquí el verdadero origen del árbol de Navidad. También era un lugar donde se daban sacrificio a niños. Las bolas colgadas que se ponen en los árboles hacen referencia a las cabezas de esos niños sacrificados a los demonios.
Con tramas e intrigas, Semiramis se convirtió en la reina del cielo babilónica. Y Nimrod, bajo diversos nombres, se convirtió en el divino hijo del cielo. Después de varias generaciones de esta adoración idólatra, Nimrod también se tornó en el falso Mesías, hijo de Baal, el dios Sol. En este falso sistema babilónico, la madre y el hijo, Semiramis y Nimrod, nacidos nuevamente, se convirtieron en los principales objetos de adoración. Esta veneración de la madre y el hijo se extendió por todo el mundo, con variación de nombres según los países y las lenguas. Se le puede comparar también como Madonna. Madonna significa, ¿no?, esta virgen, esa mujer, esta Semiramis. Mucho antes del nacimiento de Jesús. Antes del nacimiento de Jesús ya se adoraba a la madre y al hijo. Así que todo lo que diga la Iglesia Católica, que han dicho que María y José y Jesús, amado, esto viene de hace años, de hace tiempo, de antes de que Cristo naciera. ¿Sí? Pero ¿quién trajo todo eso? Este siniestro emperador Constantino. Entonces, volviendo al sistema que impera hoy, el romano, en Roma, María y José, fruto de esa relación, nace Jesús, ¿sí? Todos sabemos. Pero no es en verdad en referencia al Mesías, sino una tradición de estos seres caídos, porque son espíritus inmundos que se escondieron tras lo que se llama cristiandad, profanando así el nombre del Señor. La Virgen con el niño hacen honor a estos seres caídos, Semiramis y Nimrod en el niño Tamuz. ¿Sí? Así fue como en los siglos IV y V, mientras los paganos del mundo romano se convertían en masa al cristianismo, entre comillas, llevando consigo sus antiguas creencias y costumbres paganas, disimulándose bajo los nombres cristianos. Se popularizó también la idea de la madre y el hijo, especialmente en época de Navidad. La figura de las tarjetas navideñas, los villancicos, las pesebres reflejan esto mismo, ¿sí? Reflejan esto mismo. Quienes fuimos criados en este mundo babilónico, quienes hemos escuchado y aceptado estas cosas durante toda la vida, hemos aprendido a venerarlas como algo sagrado. Jamás dudamos, jamás nos detuvimos de investigar si estas costumbres tenían su origen en la Biblia o en la idolatría pagana. Nos asombramos al conocer la verdad, y desgraciadamente hay quienes se ofenden ante la verdad escueta. Pero Dios ordena a sus ministros fieles, Isaías 58, verso 1, clama a voz sin cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Cuál rebelión? La de adorar dioses falsos. ¿Sí? De ahí deriva las rebeliones, de adorar dioses falsos. El verdadero origen de la Navidad está en la antigua Babilonia, voy a repetir, está envuelta en la apostasía organizada que ha mantenido engañado al mundo entero desde hace muchos siglos. ¿Sí? De hace muchos siglos. Las estrellas, las coronas y todo ornamento de estas fiestas son de connotación pagana, igual que el árbol de Navidad. Las velas, por ejemplo, eran que se encendían para reanimar a este dios Sol, a Nimrod, cuando este se extinguía para darle paso a la noche. Papá Noel o Santa Claus, el mismo San Nicolás, ¿sí?, obispo católico del siglo V, era el obispo de Mira, santo venerado por los griegos y los latinos el 6 de diciembre. La leyenda decía que regalaba clandestinamente dotes a las 3 hijas de un ciudadano pobre. Dio origen a la costumbre de obsequiar regalos en secreto la víspera del día de San Nicolás, el 6 del 12, que después se cambió al día 25 del 12. De allí la asociación de la Navidad con Santa Claus, ¿sí? Con Santa Claus. O sea, amado, todo tiene que ver con todo el paganismo metido en un solo día. Los padres castigan a los niños, ¿no? Es verdad, por decir mentiras, ¿sí? Aún los incrédulos, ¿no?, les prohíben a sus hijos mentir, pero le están mintiendo a decir que existe Papá Noel y que está relacionado con Jesucristo, ¿sí? Entonces, al llegar la Navidad, ellos mismos se encargan de contar la mentira de Papá Noel, los Reyes Magos o del Niño Dios. Entonces, ¿por qué no extraña que al llegar a la edad adulta también crean que Dios es un mito, ¿no? Después decimos por qué los niños no aceptan a Cristo o no entienden de Dios, porque le han mentido, amado, como a nosotros también nos han mentido. Porque algunas personas, este es el punto más importante de todo lo que se refiere a la observancia de la Navidad, la época de comprar e intercambiar regalos,
aduciendo a que así como Jesús recibió a los Reyes Magos regalos, ¿por qué nosotros no? El intercambio de regalos en Navidad es también característico con la Saturnalia, dios pagano, un demonio llamado Saturno, ¿sí? Hasta que le pusieron a un planeta su nombre, y los cristianos lo tomaron de los paganos. Así que estamos haciendo honor a este ser caído también. La verdad es que el regalo y el intercambio de regalos no tiene nada que ver con el cristianismo, sino con lo pagano. ¿Sí? Con lo pagano. Entonces tenemos que empezar a desechar lo que no enseña la Biblia, contrario a lo de Dios, ¿sí? Por lo que es correcto de parte de Dios. Quiero adelantarme un poco, así no... El origen de la Navidad está en la antigua Babilonia, decíamos, está envuelta en apostasía organizada que ha mantenido engañado al mundo entero de hace siglos, ¿sí? De hace siglos. O sea, la verdad es que el regalo y el intercambio de regalos no tiene nada que ver con el cristianismo, sino con lo pagano. En cambio, Dios, escuche esto, nos regaló la salvación por medio de la gracia en su Hijo Jesucristo. Es el único y suficiente regalo que una persona puede recibir, porque depende de su vida eterna, ¿sí? Dios nos regaló a su Hijo, amado. ¿Qué mejor regalo que eso? Pero no para que adoremos su día de nacimiento, sino por lo que Él vino a hacer por usted y por mí. Porque Él no vino a jugar a la tierra, Él no vino a que le festeje el nacimiento, Él vino a dar su vida por usted y por mí, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, ¿sí? Él vino a dar su vida en la cruz por nosotros, para que podamos recibir la salvación eterna, para que podamos volver al Padre y estar con Él para siempre. Entonces, ¿qué mejor regalo que Jesucristo, ¿no? Que Él ya dio su vida en la cruz. Esto es lo que hace la gente, ¿no? En común. Observan un día en el cual Cristo no nació, gastando todo el dinero que logran reunir para obsequiar regalos a los parientes y amigos. La costumbre de dar aguinaldo no tiene nada que ver con este acontecimiento. Más bien es la continuación de una antigua costumbre pagana. En vez de honrar a Cristo, lo que hace es atrasar su obra cada año en la época navideña. ¿Se está honrando a Cristo de verdad? ¿Dando un regalo a alguien? ¿Está honrando a Cristo gastando dinero a ton y a son para festejar algo que no corresponde? Hay quienes insisten en que a pesar de tener sus raíces en una costumbre pagana, ahora no se hace la Navidad para honrar a un falso Dios, el Dios Sol, sino honrar a Jesús. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Deuteronomio capítulo 12, el verso 30 al verso 31, dice allí: no caigas en la trampa detrás de ellos, los pueblos paganos, no consultes a sus dioses ni averigües cómo les daba culto a dichos pueblos, para hacer tú lo mismo. Tú no harás lo mismo con el Señor tu Dios, porque ellos hacían a sus dioses cosas que detesta y abomina el Señor. ¿Sí? Jeremías capítulo 10, verso 2 al 3. Dice el Señor: no imitéis la conducta de los paganos, los ritos de estos pueblos falsos. San Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. ¿Qué es verdad? Jesús dijo: su palabra es verdad. Juan 17, 17. Dios no aceptará el culto de personas que, queriendo honrar a Jesús, adopten una costumbre pagana. La observancia de Navidad es mandamiento de hombre, no de Dios. Es una tradición del hombre caído. ¿Sí? Es una tradición del hombre caído. Entonces, en este tiempo, amado, tenemos que desarraigar todas estas costumbres paganas que nos han metido, nos han inculcado por mucho tiempo. San Juan capítulo 1, verso 17. La ley dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo que sí mandó a hacer el Señor a su iglesia no es festejar su nacimiento, no es hacer toda esta clase de movimiento, es predicar el Evangelio. Y que el que creyere y fuere bautizado, ese sería salvo. ¿A qué nos llamó el Señor, a usted y a mí? A predicar la verdad del Evangelio, el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y luego conmemorar el día de su muerte,
al compartir la Santa Cena hasta que Él regrese, como memorial de lo que hizo en la cruz por nosotros. Y esto es lo que celebraba en las iglesias primitivas apostólicas, el bautismo y la comunión con Santa Cena incluida. Léalo, Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Lea allí, Hechos de los Apóstoles, lo que hacían los primeros cristianos, amados. Lo que hacían los primeros cristianos. Lea las cartas paulinas, lea al apóstol Pedro, lea al apóstol Juan. Y díganme algunos de ellos que hayan conmemorado este día festivo. Sin embargo, todo lo que acá el Señor demanda a su iglesia es lo que hacía. ¿Qué es el paganismo? La creencia de varios dioses ensamblados de los griegos y los romanos para que se rinda culto a los mismos. ¿Sí? Estableciendo el calendario que conocemos hoy, eso ya lo dije en la radio, modificado a su conveniencia, estableciendo el tiempo de que ellos quisieron. Ni siquiera estamos en el tiempo correcto, usted y yo aquí. El calendario nuestro fue modificado, amado. Fue cambiado los tiempos, las edades. Por eso muchos están confundidos, que Cristo, cuál fecha va a venir el Señor, ¿sí? Pero Jesús lo dejó en claro allí en Mateo 24, cuándo iba a ser ese momento, ¿sí? Estudia el Evangelio de San Mateo 24, sobre la higuera, ¿sí? Sobre la higuera, nuestro padre de fe, el pastor Jairo, estuvo compartiendo sobre eso, ¿no? Que es una señal de cuándo iba a comenzar la etapa regresiva, por así decirle, del regreso del Señor Jesucristo. Entonces ha sido modificado, amado, nuestro calendario a propósito, por estos personajes siniestros del infierno, mezclado con paganismo. Los días de la semana, decía yo, es en honor a los dioses falsos. Ni hablar de los meses. ¿Sí? Si ellos establecieron todo esto sustraído de lo pagano e idolátrico, también establecieron esta fecha del 25 de diciembre como el día de la Navidad, pero no para conmemorar a Jesús, sino a otro que nació ese día, el dios Sol, ya lo dije, ¿no? Nimrod y su madre, y su hijo Tamuz. Que la intención, decía yo, de abrir ese portal Nimrod fue que entraran esos demonios a tomar lugar en la tierra, ¿sí? Una torre de control de la Babilonia ancestral con la Babilonia terrenal, ¿sí? Eso lo enseñó nuestro apóstol, el apóstol Hugo Pacheco, ¿no? Con referente a este tema, ¿sí? El año pasado, el 2020 lo estuvo enseñando, ¿sí? Sobre el tema de lo que hizo este personaje al querer abrir ese portal, ¿sí? Porque hay una Babilonia ancestral, ¿sí? Ese es otro tema que en otro momento lo vamos a enseñar. Pero eso es lo que quería hacer este tipo, ¿no? O este personaje. Traer todo el oscurantismo total a la tierra, como fue en el principio en el Génesis 1.2. Léalo, ¿no? Génesis 1.2, lo que pasó con aquella creación primaria, ¿no? Entonces, ¿por qué en este tiempo se produce tantas muertes, tanta maldad, tantos accidentes, tanta promiscuidad sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque se le está dando honor a estos ángeles caídos, amados, y no a Dios. Y no a Dios, ¿sí? ¿Por qué hay tantas muertes en este mes? ¿Por qué hay tantos, suicidios? ¿Por qué hay tanta promiscuidad sexual, desenfreno con el alcohol, con el sexo ilícito? Porque se le abre puertas a estas entidades demoníacas. También lo hizo referencia el apóstol Hugo en una enseñanza allí en diciembre del año pasado, ¿no? Con referente a esto. Usted y yo lo que sí podemos celebrar es a Cristo. No porque debe nacer, sino porque vive y Él se merece hacerle culto todos los días y que está volviendo a buscarnos. Esto es lo que tenemos que celebrar, no la Navidad, sino que Cristo está vivo, no como uno que va a nacer, sino como hombre que vive para siempre y que está presente con su iglesia y que vuelve por nosotros. Rompamos toda tradición del paganismo disfrazado de cristiandad y vivamos lo que es, vivamos en la verdad. Dejemos la idolatría, dejemos dar culto a los demonios y adoremos en espíritu y en verdad al Señor, y solo adoraremos y serviremos a Él. ¿Sí? Jesús nunca se dejó embaucar, y con esto termino, con estos temas, ni por el propio Satanás. Y la verdadera iglesia de Jesucristo tampoco debería.
Hoy estamos corriendo el velo de la religiosidad dentro del mismo pueblo de Dios, que ha estado equivocado y poniendo un solo fundamento que es Cristo, su palabra. Él viene a buscar un solo cuerpo, pero unido a Él como cabeza del mismo. Pero ese cuerpo debe obedecer a la cabeza, a la mente de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces empecemos a pensar como Cristo, no como el mundo. No como el mundo. Primera carta a Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto han desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Hablando de Saúl, pero hace referencia también a lo que ocurrió con Satanás en el cielo, antes Lucifer, y lo que pasó con Adán y Eva en su caída, lo que pasó con Nimrod después, y con Semiramis, ¿no? Hay toda una correlación con este tema, lo que pasó en el cielo con la rebelión de Satanás y con la parte de los ángeles que se rebelaron, con este tema de la iniquidad, con la idolatría, con el pecado de la rebelión que desata la iniquidad y la idolatría. La iniquidad y la idolatría está en femenino, ¿no? Está en femenino. Por eso Semiramis, por eso Jezabel, tantos personajes, tantas mujeres que lo mismo están confabulados en lo mismo, ¿sí? Destruir lo de Dios, destruir al propio Hijo de Dios, destruir a los propios escogidos de Dios. Lucifer era un escogido de Dios, amado, y terminó como terminó, siendo Satanás el diablo y sus ángeles para siempre, muertos para siempre, ¿no? Van a ser destruidos para siempre, ellos no tienen salvación. Pero usted y yo sí, amado, tenemos reparación mientras estamos en la tierra, y arreglar lo que estábamos haciendo mal. Primera carta a Corintios, capítulo 10, verso 14. Por tanto, dice el apóstol Pablo, amados míos, huid de la idolatría, huid de esta siniestra personaje, amado. Huid. La idolatría es considerado por Dios el fruto de la iniquidad, porque la desobediencia está asociada a la idolatría. Rebelarse contra el Dios verdadero y lleva al ocultismo, que está asociado con la adivinación. El primero en caer esto dice que recién fue Satanás el diablo, y arrastró a otros tras su rebelión, robándole la adoración a Dios, y fomentó la maldad tras esa idolatría. La iniquidad es un espíritu que tomó Lucifer, el cual desechó la palabra de Dios, que también fue echado del cielo, o del reinado, o de lo que estaba haciendo, el cargo que tenía allí. La idolatría es contagiosa, es asociarse a demonios, al propio infierno. La iglesia debe despegarse de Egipto, del mundo idolátrico, y adorar y servir al Dios verdadero. Amén. Entonces, a más agua, a más claro, dice el refrán, échele agua, ¿no? Entonces, en este tiempo, usted y yo lo que tenemos que sí hacer es celebrar a Cristo, es celebrar el regalo que el Padre nos dio a través del Hijo, ¿no? Dice su palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha regalado o que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todo aquel que cree en el niño, sino en el Hijo. Y está hablando de un Hijo maduro, está hablando de Jesucristo, ¿sí? Está hablando de un Cristo maduro, no está hablando de un Cristo niño, ¿sí? Entonces Él nos dio al Señor Jesucristo para que usted y yo seamos salvos, ¿no? Y tengamos vida eterna. Entonces en este tiempo usted y yo tenemos que adorar y servir al único y suficiente Dios, a nuestro Padre eterno, a su Hijo unigénito y al Espíritu Santo, que nos ayuda en esta tierra, en este mundo, a arrepentirnos si hemos estado errados, para que no seamos condenados o para que no seamos llevados a todo este engaño, amado. Entonces en esta hora, en este tiempo, en este momento, le estoy dando palabras para que usted pueda salir del error, como así como yo también lo salí. Como le dije al principio, yo también festejaba esta Navidad, y diciendo que era cristiano, diciendo que era una fiesta cristiana. Pero cuando supe la verdad, amado, lo que estaba escondido, tuve que cambiar mis paradigmas, mi mente, mi mentalidad, ¿no? Y asociarme a lo que dice la palabra.
la única suficiente verdad que Dios nos dejó, su palabra. Toda su palabra es verdad. Así que si su palabra dice lo que tenemos que hacer y la obedecemos, seremos alabados y bendecidos por el propio Señor. Amén. Y conoceremos la verdad y viviremos en libertad. Y no seremos engañados. ¿Sí? No seremos engañados. Salgamos de Egipto, salgamos del sistema y metámonos en el reino de Dios y su justicia. Metámonos en el reino de Dios y su justicia. Metámonos en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, la verdadera, la que lleva el baluarte de la bandera de nuestro Señor Jesucristo, la que lleva la palabra de verdad, la que no anda con engaños, la que no dice a la gente mentiras, sino lo que dice Dios en su palabra, que el hombre es pecador, pero a través de Cristo Dios se entregó para que todos podamos alcanzar salvación por medio de la sangre de la cruz de su Hijo Jesucristo. Nos justificó delante del Padre por medio de su sangre. Así que, amados, despertemos. Hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer, ir a ser discípulos de las naciones, enseñando todo lo que Él enseñó, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y que conmemore el día en que Él entregó su vida en la cruz del Calvario por medio de la Santa Cena, no porque Él necesita ser recordado, sino porque usted y yo necesitamos arrepentirnos en cada tribunal del Espíritu Santo, en la Santa Cena, para que escapemos de todo error y nos santifiquemos cada día más. Apocalipsis capítulo 22, para terminar y orar. Apocalipsis 22, dice su palabra, allí 22. Ya se lo... 22:10, verso 11, Apocalipsis 22:10 y 11, dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? ¿Cuál es esa obra? La que el Señor nos mandó a hacer, amado. Ir y hacer discípulos de las naciones, guardándonos en santidad, santificándonos cada día más. Practiquemos la justicia. Ahora, si la persona que está escuchando no quiere cambiar y sigue estando o quiere estar, que sea inmundo, que no practique la justicia, Dios se lo deja, Dios lo permite, pero el galardón, amado, no lo va a tener. No lo digo yo, lo dice el propio Señor Jesucristo en el cierre de este libro del Apocalipsis y de la Biblia. Entonces el Señor está pronto a venir. Escapemos de todo lo que el sistema nos ha estado engañando en todos los tiempos y en este tiempo. ¿Sí? Escapemos de las garras del anticristo y vistámonos con las armas que las milicias nos dio el Señor, que son poderosas en Él, para destruir todas estas fortalezas, todos estos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo cautivo, pensamiento a la obediencia a Cristo, para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora. Sé que podemos, Señor, ahondar muchos temas más con este, Señor, pero ya es suficiente para que podamos entender que debemos quitar todo lo que es del sistema en nuestra vida, incluyendo la Navidad y todo lo que envuelve en esta festividad, que nada tiene que ver contigo, Padre, sino con lo paganismo, con lo profano, con lo que tú nos mandaste hacer. Padre, perdónanos si por mucho tiempo hemos estado, o sabiendo o no sabiendo, festejando este tiempo como un día tuyo. Te pedimos perdón, Señor, si hemos estado errados. Te pedimos que tu sangre nos limpie de todo este pecado y nos habilites este poder de la gracia para poder restablecer lo correcto en nuestra vida. Señor, que podamos llevar cautivo todo pensamiento, todo argumento, toda fortaleza, todo lo altivez a la obediencia a Cristo, a la obediencia a tu palabra, que es verdad. Y obedecer tu palabra va a hacer que toda esa obediencia caiga a tierra. Y que todo error, Señor amado, que ha estado en nuestra mente, sea quitado, sea arrancado, sea destruido, sea derribado, y que podamos edificar y plantar lo verdadero, lo que tú mandaste en tu palabra, y hacer a tu pueblo,
que es ser profeta de las naciones, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, que es Jesucristo. Gracias te doy por esta hora. Bendigo este tiempo. Bendigo toda esta amada Argentina, Padre, que pueda escapar, Señor amado, toda esta nación de todo este mundo idolátrico, sistemático, que ha estado envuelta esta nación por décadas, por siglos en lo histórico. Padre, que se derribe toda mentira, que caiga a tierra toda mentira, que solamente tu palabra prevalezca, porque tu palabra permanece para siempre. Jesucristo permanece para siempre. Tu iglesia permanece para siempre. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Te doy todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el perfecto nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Saludo y bendigo a todos los amados y amadas que están allí conectados o han estado conectando o van a verlo en diferido, que les recomiendo, ¿sí?, que puedan compartir y repartir este mensaje con todos aquellos muros en su Facebook, en sus grupos. Le gusta o no le gusta, el que quiera escuchar o leer o ver, ¿sí? Hagamos el trabajo que nos mandó el Señor, a sacar a mucha gente de la oscuridad y de la falsedad a lo verdadero, que es el Señor Jesucristo. Amén. Los bendigo con la paz del Señor. Bendigo a Elisa Mendieta, de aquí del barrio La Paz, que siempre está conectada allí escuchando la palabra de Dios. A Eliana Viesto de Lorca, nuestra amada hermana allí de la Casa Apostólica Manuel de la ciudad, casa a la cual pertenecemos, que estamos bajo la cobertura de nuestros pastores Jairo y Gabriela Pacheco de Muñoz, de la red apostólica Emmanuel, así como está conectado Ricardo Caniza, nuestro amado hermano, a Samuel Quiñones Sánchez, de allí de otra nación que nos sigue también. Lo bendecimos a toda esa amada tierra, lo bendecimos para que también allí descubran, ¿no?, toda la verdad que está escrito en la palabra, y que todos podamos alcanzar el conocimiento de Dios verdadero. A Susana Vázquez, también nuestra hermana allí de la casa, y a nuestro amado Pastor Jairo también, que también está conectado y escuchando este mensaje, ¿sí? Que podamos hacer ese trabajo, aunque sea de hormiga, ¿no?, de que todos podamos dar ese granito de arena, ¿no?, a este pueblo de Dios grande que el Señor tiene, ¿no?, en toda la faz de la tierra. Sabe que Dios le agrada ese remanente que persiste en la verdad y que no tranza con los sistemas. No tranza con los sistemas. Así que si usted es ese remanente, no trance con el sistema. Haga pacto verdadero con el Señor, ¿sí? Obedézcale a Él y Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger, y ningún decreto que haga este infierno va a hacer doblegar la verdad de Dios en aquellos que están en la verdad. Amén. Los bendigo, nos vemos Dios mediante en otro momento, en otra transmisión. Mi nombre es José Luis Vidal, somos Casa Apostólica Emmanuel Quilmes. Si quiere hablar con nosotros, 11 41 67 13 30, estamos aquí en el barrio La Paz, en la calle 891, 1325, ¿sí? Estamos compartiendo y repartiendo en los medios de comunicación como la radio, aquí la Open Radio Quilmes, y también en Bosques con la voz profética. Estamos los martes aquí en Quilmes, los miércoles allí en Bosques, haciendo estos programas para poder compartir a Cristo. Amén. Bendigo también a María Caliba, aquí en la provincia de Buenos Aires, nuestra amada también. La bendecimos en esta hora, así también pueda propagar el Evangelio allí en su zona, para que todos podamos alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es Cristo en la plenitud del Señor. Amén. Las bendiciones generacionales, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén.